Bienvenida y bienvenido, querido estudiante de octavo básico 2020, a nuestra clase virtual sobre potencia y energía eléctrica. En primer lugar, vamos a hablar del concepto de potencia eléctrica. ¿Qué es la potencia eléctrica? Corresponde a la energía que se utiliza en un determinado intervalo de tiempo. La potencia eléctrica se calcula a partir del voltaje y de la intensidad de corriente. Recordemos que el voltaje se mide en volt y la intensidad de corriente se mide en ampere. Volt por ampere nos da una nueva unidad de medida que es el watt. En el Sistema Internacional de Unidades, que es el sistema que ocupamos nosotros para medir las variables físicas que nos rodean, la potencia se mide en watt, que se abrevia con la letra W en mayúscula. La unidad de medida watt también se puede definir de la siguiente forma. Como la potencia es energía en un intervalo de tiempo, la energía se mide en la unidad joule y el tiempo se mide en segundos. Joule dividido segundo también me da la unidad de medida watt. Es decir, el watt se puede obtener multiplicando volt por ampere, como es el primer caso de arriba, o se puede obtener dividiendo joule en segundos. Cualquiera de las dos formas da la unidad de medida watt para potencia eléctrica. Nota, no confundir con potencial eléctrico o voltaje. Potencia y potencial no son sinónimos, ya que la potencia eléctrica es energía en un intervalo de tiempo y la potencia es energía en una cantidad de carga eléctrica. Vamos a hacer un primer ejercicio. Tenemos 4 aparatos eléctricos que tienen potencias en sus etiquetas. El refrigerador tiene 200 watts, la tele 160 watts, el calefactor 1200 watts y la computadora 40 watts. ¿Por qué crees que el calefactor tiene 1200 watts? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para un mismo intervalo de tiempo gasta 1200 joule por segundo. Por lo tanto, a simple vista, el calefactor es el que más energía consume por segundo. Y esto es porque debe convertir energía eléctrica en energía térmica. En cambio, los otros electrodomésticos tienen otras funciones. El refrigerador también gasta más energía que la tele y el computador, pero no tanta en comparación con el calefactor. Vamos a calcular entonces la potencia, suponiendo que todos estos aparatos están conectados a la red eléctrica domiciliaria, que tiene como un valor promedio 220 volt. Voy a dividir esta hoja en 4. Acá vamos a poner el refri. Aquí vamos a poner la tele, el compu y el calefactor. El refrigerador tiene una potencia de 200 watts, un voltaje de 220 volt. Y vamos a poner los corchetes para la unidad de medida. Y en todos los casos nos piden la intensidad de la electricidad, supongo que es la intensidad de corriente, que sabemos que se mide en ampere. La fórmula que tenemos para poder resolver esto es potencia igual intensidad de corriente por voltaje. Por lo tanto, si quiero calcular la intensidad de corriente, el voltaje pasará dividiendo a la potencia. Me queda I igual a potencia dividido voltaje. Por lo tanto, tengo aquí 200 dividido 220. Como tengo la potencia en watt y el voltaje en volt, la unidad de medida va a ser ampere, que es la que estoy esperando obtener. Simplifico los ceros y me queda 20 dividido 22. Vamos a recurrir a la calculadora. 20 dividido 22 y esto nos da una corriente de 0,91 ampere. Vamos ahora a resolver para la tele. La tele tiene 160 watts
tenemos el mismo voltaje y vamos a hacer nuevamente potencia dividido voltaje. Nos queda 160 dividido 220 volt. Se va un 0, nos queda 16 dividido 22. Y nos da una intensidad de corriente de 0,73, estoy redondeando el decimal, amper. El computador consume solamente 40 watts. El voltaje sigue siendo 220. La corriente sería 40 watts dividido 220 volt. Se van los ceros y nos queda 4 dividido 22. Nos da 0,18 amper. Y por último, el calefactor. La potencia 1200 watts. El voltaje 220 volt. La intensidad de corriente 1200 watts dividido 220 volt. Nos queda 120 dividido 22. Es decir, ahora nos va a dar un número mayor que 1. 5,45 amper. Es muchísima corriente si lo comparamos con las otras mediciones. La energía eléctrica es lo que permite a los electrones, a las cargas, poder moverse. Y la energía se requiere para poder realizar este movimiento. La energía que se consume en un circuito va a estar dada por la fórmula energía igual potencia por tiempo, que se deduce de la definición de potencia anterior. Si pasamos el tiempo que estaba dividiendo multiplicando, nos queda la ecuación que está marcada aquí. Además, en el Sistema Internacional de Unidades se mide en Joule. Sin embargo, es habitual medirla en kilowatt hora. De hecho, si ustedes consultan una cuenta del servicio eléctrico, que en estos momentos la empresa se llama Enel, lo que nos cobran es la cantidad de kilowatt por hora que hemos consumido durante un mes. Es decir, en la cuenta de la luz nos están cobrando la energía eléctrica. 1 kilowatt por hora corresponde a la energía necesaria para sustentar 1000 watts de potencia durante una hora. ¿Cuál será su equivalente en Joule? Veamos. La energía, 1 kilowatt por hora, separo en dos. Aquí tengo una unidad de potencia, kilowatt, y tengo la unidad de tiempo que es hora. La unidad kilowatt tiene un prefijo. Kilo, esa letra K que se agrega antes de las unidades de medida, significa 1000. Por lo tanto, 1 kilowatt son 1000 watts y una hora tiene 3600 segundos. Una hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. 60 por 60 nos da 3600. Si multiplicamos esto, nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso está 10 elevado a 6, 3,6 por 10 elevado a 6 Joule. Lo podemos comprobar con la calculadora. 1000 por 3600 nos da 3.600.000 Joule, que en notación científica, contamos los ceros, son 5 ceros más el espacio decimal del 6, nos da el exponente 6 de esa potencia de 10. Vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a tener una tabla con potencias y tenemos, por supuesto, estos artefactos conectados al servicio eléctrico de nuestras casas que tienen 220 volts. Entonces, vamos a separar aquí para los 4 artefactos eléctricos. Nuevamente tenemos el refri, tenemos la tele, el calefactor y la ampolleta.
y nos piden calcular la energía consumida por cada uno de estos artefactos en una hora. Recuerda que la energía se mide en Joule y la potencia se mide en watts y el tiempo se mide en segundos. La energía la podemos medir en Joule o la podemos medir en kilowatt. Como el tiempo es de una hora, voy a elegir la unidad de medida kilowatt por hora. Así que veamos lo que vamos a hacer. La potencia del refri es de 200 watts según la tabla. La potencia de la tele es de 120 watts. La potencia del calefactor es de 1200 watts. Y la de la ampolleta es 75 watts. Un kilowatt equivale a 1000 watts, así como un kilómetro equivale a 1000 metros. Si quiero pasar de kilowatt a watt, multiplico el número por 1000, y si quiero pasar de watt a kilowatt, debo dividir por 1000. Por ejemplo, en el calefactor que tenemos 1200 watts, esto es lo mismo que 1,2 kilowatt. Podemos comprobarlo con la calculadora. 1200 dividido 1000 es 1,2. Por lo tanto, es lo mismo que correr la coma, que la coma no está escrita en el 1200, está aquí a la derecha, 3 lugares. En el caso del refri, 200 dividido 1000 nos da 0,2 kilowatt. En el caso de la tele nos da 0,12 kilowatt. Y en el caso de la ampolleta nos da 0,075 kilowatt. La energía se calcula como potencia por tiempo, y como aquí tenemos una hora, cada una de estas potencias las tendríamos que multiplicar por una hora. Por ejemplo, para el refrigerador, la energía sería potencia por tiempo, es decir, 0,2 kilowatt por una hora. Y esto es lo mismo que conservar el número, es decir, la energía es 0,2 kilowatt hora. Recuerda, kilowatt solo es potencia, kilowatt hora es energía. Vamos a calcular la energía entonces para los otros artefactos. La energía para la tele sería de 0,12 kilowatt hora. La energía para el calefactor sería de 1,2 kilowatt hora. Y la energía para la ampolleta sería 0,075 kilowatt por hora. Bien, ¿cuál de estos artefactos es el que emplea menos energía en el mismo intervalo de tiempo? ¿Cuál fue ese intervalo de tiempo? Una hora. El mismo intervalo de tiempo con el que calculamos la energía en este caso, como era una hora, es el mismo valor de la potencia, pero cambió la unidad de medida. ¿Cuál es el número menor aquí? La ampolleta. La ampolleta es la que menos energía ha ocupado en una hora. Sin embargo, sobre todo en invierno, las ampolletas se utilizan por mucho tiempo. Así que podría, por ejemplo, igualar la ampolleta el consumo eléctrico de la tele o incluso del calefactor si, por ejemplo, se nos queda una ampolleta prendida en la casa. Una ampolleta que está consumiendo energía eléctrica y que nosotros no estemos utilizando va a impactar en la cuenta de electricidad y además impacta a nuestro medio ambiente por la huella de carbono que deja. Nos vemos en un próximo video. No salgas de tu casa, cuídate mucho, recuerda tener tus tareas al día y que estés súper bien.